Si nos pudiera aclarar el punto precisamente de el déficit que se está teniendo, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, si se pensó en algún momento que no se debió tal vez vender de más, nada más para aclarar el punto, a China en febrero cuando pues estaba en el punto álgido, eso se entiende, pero si en algún momento pensaron que debieron tener algunas reservas en México para no llegar a este punto, y preguntarle ¿cuánto más caro se está adquiriendo este tipo de insumos ahora que, bueno, pues están adquiriendo pues en una especie de recompra a China? Si pudiera aclararnos este punto, por favor. No, a ver, no tiene nada que ver con una recompra. A ver, explico tu punto. Sí vi la nota de creo que fue de Loretti, de alguien más. Una nota, ¿no? De Economist, perdón. Explico. México es el 8º exportador del mundo de equipo y productos médicos. Si México en febrero hubiera tomado la decisión de cerrar la exportación, porque ni modo que digas, a ver, no vamos a exportar a China, nada más. Primero, no tendríamos hoy este tráfico aéreo. No habría ventiladores adicionales si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza. Pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior, porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción. Si tú tomas una decisión de esas en una crisis y dices, nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro, en ese momento México se convierte en un país en donde nadie va a invertir, porque no eres confiable. Pues, ¿para qué voy a poner una planta para hacer una parte o un insumo si un día me lo vas a suspender? Entonces, en ese momento lo que haces es que México deja de ser un país confiable para la exportación, lo cual habría tenido un impacto estructural. Si recordamos, en el mes de febrero estábamos por terminar la negociación de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Eso sería, una medida de esa naturaleza sería, yo diría, por señalártelo así, casi suicida. Bueno, eso en lo económico. En lo médico, si nosotros hubiésemos prohibido que alguien comprara, el gobierno chino no compró, sino particulares, que alguien comprase algún producto en México, pues entonces en lo médico lo que harías es que México ahorita no tendría suministros. Sería un país que por su actuación no merecería la cooperación internacional. Entonces, el costo habría sido muchísimo más alto. Y finalmente, recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos. Lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud. Todos los países del mundo están comprando. Desgraciadamente, como dije hace un momento, pues todos al mismo tiempo, o casi. ¿Quiere decir que nadie en el mundo tiene capacidad de previsión? ¿Estaremos todos los gobiernos al mismo tiempo equivocados? O más bien lo que hay que asumir es que la pandemia ha crecido más allá de lo que se podía prever en febrero. Entonces yo creo que la respuesta es obvia. Hemos aumentado todos los países su capacidad de respuesta, pero el hecho de que sea al mismo tiempo dificulta el abastecimiento y suministro. ¿Qué es lo que cuenta ahí? Cierro mi comentario. ¿Cuál es el prestigio y la capacidad, el respeto que tiene cada país en el ámbito internacional? En la medida que México ha sido coherente con la cooperación, pues hoy tiene cooperación, cosechas lo que siembras. Bueno, en esta situación, es una por cada perdón, nada más preguntarle cuánto más puede incrementar en una situación así, y nada más permítame, pronto con el tema del TEMEC, si ha mantenido comunicación con autoridades de Estados Unidos, si han manifestado alguna preocupación. Con Estados Unidos tenemos una, diría yo, muy estrecha relación, entendemos perfectamente bien, somos amigos y aliados de Estados Unidos, igual que de Canadá, entendemos perfectamente bien lo que están pasando. También por este medio y el día de hoy queremos reiterar nuestra solidaridad y nuestro afecto por el pueblo norteamericano que está pasando por esto y por todos los que han fallecido y están sufriendo. Y hemos estado cerca de Estados Unidos. Estados Unidos también ha sido un país amigo de México, nos han dado la información, nos han apoyado en muchas gestiones, fueron de los primeros que mandaron una donación a México.
No tengo más que reconocimiento y gratitud por la forma en que se ha comportado Estados Unidos y Canadá. Y seguiremos así. Ellos ahora están en un momento de los más difíciles y estamos cerca, estamos en comunicación y así va a seguir, igual con Canadá. Vamos a pedirle al INSABI que vaya publicando esto, con toda transparencia, qué es lo que está adquiriendo y a qué precio. Pero sí ha habido, decía yo hace un momento, que los ventiladores, por ejemplo, hemos encontrado precios en el mercado que te pueden llegar a 8 o 10 veces lo que cuestan en tiempos normales, lo cual es hasta cierto punto lógico, y por eso los gobiernos tenemos que intervenir, porque si no intervenimos, pues imagínense, entonces estaríamos en la ley de la selva, ¿no? Bueno, tú porque… Canciller, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Dos preguntas. La primera es respecto a este posicionamiento que hicieron ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, la propuesta de no acaparamiento de medicamentos que hizo el presidente ante la ONU. Se informó el 3 de marzo que ustedes ya entregaron este documento a la Asamblea para ver y cabildear que se apoye esta propuesta que se hizo en el G20. ¿Cómo va? ¿Cuál es, digamos, el avance que se tiene? Y lo segundo es, usted ha estado en las reuniones de gobernación con los gobernadores estatales. Sí. ¿Cuáles son las demandas que le ha pedido o que piden los gobernadores de los estados del norte en relación a Estados Unidos? ¿Cuáles son las problemáticas que ellos ven más fuertes? Y si el secretario de Salud nos podría responder cómo sería la distribución de estos equipos que van a traer material médico y en qué zonas de urgencia y si lo van a segmentar de acuerdo a la necesidad. Gracias. Bueno, te diría yo lo siguiente, respecto a lo que hemos visto con los señores gobernadores, señora jefa de gobierno, señora gobernadora de Sonora y señores gobernadores. La instrucción que nos dio el presidente de la República desde que se emitió la declaratoria es que la Secretaría de Gobernación hiciera este esfuerzo y participáramos, su servidor, el equipo de salud y de los institutos nacionales, Seguro Social, el INSABI, el ISSSTE, autoridades regulatorias, para que hagamos causa común, hagamos un solo equipo. Estamos ya entrando en la fase más importante de esta emergencia y por eso debemos estar muy bien comunicados y tratar de ayudarnos unos a otros. La primera solidaridad necesaria es entre nosotros, los mexicanos. Esa fue la instrucción que nos dio el presidente. Entonces, nosotros les decimos qué pensamos, qué estrategia está siguiendo, por qué se toman las decisiones y claro, ellos también nos manifiestan lo que a ellos les preocupa. No lo vemos como una contienda política, sino como un diálogo indispensable para ser más eficaces. Y por supuesto que tenemos preocupaciones muy similares. Por ejemplo, pues nos faltan ventiladores y ya vimos eso. Vamos a ver la logística, cómo nos vamos a organizar mejor para que los ventiladores no nos falten o que los que tengamos se distribuyan de la mejor manera. Lo mismo lo que acabamos de hablar de equipo de protección, lo mismo otros temas que ellos han planteado, pruebas PCRs, el protocolo de Berlín. Creo que ha servido, ha sido muy útil. Nos estamos integrando, muchos han tomado medidas inteligentes, precautorias, han tomado disposiciones para prepararse lo mejor posible. Otros nos manifiestan sus preocupaciones que hay que atender o nosotros les manifestamos las nuestras. Por ejemplo, se tomó la decisión de la declaratoria. Suspendes las actividades, tiene un costo muy alto para la economía, para los empleos, para las personas. Y necesitamos todos participar para que tenga éxito. Si en una ciudad logramos una reducción de la actividad muy importante y en otra no, pues se pierde el trabajo de todos. Vamos en el mismo barco. Entonces, en estos diálogos hemos revisado también cómo está la actividad en cada ciudad, qué medidas debemos de tomar para que se reduzca la actividad donde no es el promedio que quisiéramos. Y yo diría en síntesis que han sido muy positivos. Hoy hay otra videoconferencia con los gobernadores del sur del país. O sea, ya se hizo con todo el norte, con las preocupaciones del norte. Hay comunes y hay por región. Luego se hizo el centro occidente y bajío del país y ahora es el sur del país. Entonces,
Y así vamos a estar trabajando todo el tiempo. En cada estado hay una forma de trabajo. Hay algunos que han utilizado el Gabinete de Seguridad, otros tienen el Comité de Salud. Hay diferentes, o Centro de Operaciones de Protección Civil. Entonces estamos integrando todo para tener la misma información al día que ha pedido el presidente y que han pedido los gobernadores, que es cuántas camas tienes disponibles, cuántos enfermos tenemos, cuál es el estado que guardan, las preguntas primordiales que nos hacemos todos para reaccionar de la mejor manera posible y prever lo que va a venir los próximos días. Entonces, podríamos decir que al día de hoy ya tenemos un sistema mucho mejor, más cohesionado de respuesta común frente a la pandemia, y es una buena noticia para todas y para todos. Pidió usted una respuesta de salud. Perdón. La ONU. Se ha avanzado mucho, está a cargo el embajador Juan Ramón de la Fuente, que ha hecho un trabajo espléndido. Él dará detalles muy pronto porque tenemos un principio que respetamos en la Organización de las Naciones Unidas, que se presenta un proyecto de resolución y hasta que no es público en la Asamblea, nosotros no podemos decir quiénes van a votar a favor o cómo está. Es un acuerdo. No creas que no lo hago, no te quiero yo informar, pero sí vamos muy bien. Sí ha tenido una gran simpatía la posición de México, mucho apoyo, y creo que vamos a tener muy buenas noticias entre hoy y mañana. Ya el embajador de la Fuente y su servidor, pues estaremos informando lo necesario. Secretario de Salud, pues si quieres terminamos la ronda y después le paso al señor secretario de Salud las preguntas de él. Es una y una.